Eh, ¿Tienen su papelito entonces? Papelito Ujú. y su otra cosa. ¿Qué Eh, otra cosa? no sé, con lo que vayan a escribir, preferiblemente lapicero. Pero yo no estoy compartiendo, yo estoy desacatado. Ya, está ahí, sí, está grabando esto. Ponerlo aquí, sí. Ok, entonces asumiré que todo el mundo tiene su cosa en la mano. Miren, yo les voy a presentar unas cosas, unas lecturas de laboratorio. Y lo que ustedes van a hacer es, yo lo voy a poner a ABCD, bla, bla, bla. Y lo que ustedes van a hacer es, así en paz, que van a leer. O sea, van a leer. Y con leer me refiero a determinar cuál es el estatus del paciente, según lo que ustedes ven. Entonces, A, B, C, D, E, F. Así que no tienen que escribirlo todo naturalmente. Si no pone A, tal cosa, B, tal cosa, pero tienen que escribirlo, tal cosa, D, tal cosa, tal cosa. Eso es pan comida, para cenar. Danle para allá, señores. Estoy cogiendo tiempo. Sofi, que tiene los códigos ahí. Sofi tiene un chivo. Posible. Denle para Voy allá. a abrir el chivo. Voy a abrir el chivo tuyo, Sofi. Bueno, eso. Por si acaso, son 2 minutos que tienen para eso, así que muevan la nalguita. Mira, pero yo no tengo ni siquiera la página, mi hija. Muchacha, corre, ay Dios mío. Bueno, tú me vas a tomar el día,
Ya. Ya, creo. Ay, Dios mío. ¿A alguien le falta tiempo? Ya. Dame un poquito. Bueno, ¿qué más? Estamos ready. Ya. Ya, pues comiencen a mandármelo por WhatsApp. Por favor, Revisa no hagan WhatsApp como Sofi, entonces. que escribe Privado. feísimo. Como Privado. sea, da igual. Yolanda, pero tú tienes No que se ser vale más. escribir Tú feo, eres de que no se doctor, entiende. confidenciales. Tú tenías que avisar eso con tiempo porque él Yo no... escribo bien feo. Yo escribo feísimo. Confidencialidad, Yolanda, ante todo. Yo soy la que más puede escribir de todo. Bueno, miren, mientras tanto, lo que eso va llegando. Miren, clásicamente ese es el tipo de cosas que ustedes van a tener. Le van a decir a un paciente que llegó, que le duele un dedo y analítica. O que tiene un trauma, como le dije. O... Espérense, para que vean lo feo que escribe esta muchacha. Sí, eso. Dios mío. No, porque Eso tú fue rápido sin coge pensarlo, ahí. Yolanda. Pero ella escribe mejor que yo. Ojalá yo escribiera. Güey, la pegué con Vitini, con la C. Bueno, Ay, vamos a mi ver. madre. Miren qué Pero no interesante. entiendo. Tú mandaste los resultados. No, ese es el garabato de Sofi. Oye, te lo voy a mandar privado porque dice que iba feo. En el grupo. Como sea, da igual. Todo Bueno, sea está por la bien. confidencialidad. Pero yo no puse Lo estoy diagnóstico. Era Yo puse eso que tú como- tenías que poner, muchacho. Yo O puse sea, todo lo que yo ¿qué creía. significa? Porque sabemos Sí. que todo es hepatitis B, pero es el estado. Sí, eso fue lo que yo escribí. Ay, pero a mí me faltó una. Cotorra. Ya, ok. Ay, no, Pero- tú pero lo esa puedes letra ver mía- ahí, que fue una del medio. Mentira. Claro, si hubiese sido la última. Miren, ¿qué es lo que ustedes están viendo aquí? Estos son nuevamente los charts clásicos que ustedes le van a salir. Van a poner un paciente, diferentes situaciones, bla, bla, bla. Ven acá, Julesi, pero te faltan ahí, creo que tú. No son. Ah, ok. A, B, C, D, E, F. Ah, ok. Muchachi, ¿qué fue? A ver. Miren. Me confundí. Nuevamente, ustedes van a tener un paciente que va a llegar por diferentes razones. Muchas veces cosas hasta que ni siquiera tienen que ver. A veces son casos directos de hepatitis, a veces una gente que le están haciendo una evaluación preoperatoria, otro un chequeo de rutina, otro una embarazada, otro es por exposición, una enfermera que se puyó, sacándole sangre a una gente que se cree que puede tener hepatitis porque usa drogas inyectadas o cualquier cosa de eso.
Y nuevamente le describen lo que tiene el paciente, o sea, sintomatología o algo si es que tiene, y luego le ponen esto. Y esto se supone que debe ser suficiente para usted saber cuál es el estatus, independientemente de lo que sea. Entonces, vamos a comenzar por lo más sencillito. Nada. No tiene nada. ¿Por qué? Porque esto está negativo. Con No pegado tiene yo me antígeno de conformo. superficie, nada. O sea, no tiene nada. Tigre está feliz. Nada. Diferente hepatitis, ¿verdad? Entonces, yo le decía que es lo que tiene el segundo. Una hepatitis crónica, digo Ok, yo. ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Bueno, porque tiene el anti-HBC positivo y también el antígeno de superficie. O sea, Repítanos. mira, tiene el antígeno de superficie positivo. Entonces, eso indica o que o estás pasando por por la infección, o sea, o tienes la infección o tienes la inmunidad, o sea, y también tiene la anti-HBC, y tú mencionaste como que en ese caso, cuando todo da negativo, si la HBC está positiva, el anti-HBC está positiva, puede indicar que tiene hepatitis. ¿Y qué dice Solange de eso? Están hablando de la B. Ajá. Sí, Ok, no, ese paciente no tiene hepatitis porque el antígeno está negativo, el antígeno de superficie está negativo. El anti-HBS que dice Yulesi es el anticuerpo. no el Es- C, anti-HBC. El S ah, no, el S queda debajo. Ujú. ok, pero como quiere ese está positivo también. O sea, ese paciente lo que se está es recuperando de la enfermedad. A él le dio. Tiene el antígeno C, tiene el anticuerpo C positivo y tiene el de superficie, o sea, a él le dio. Ya está remitiendo la enfermedad. O sea, está en resolución. Resolution es Exacto, Le puse resolución también. se está recuperando. Desarrolló anticuerpos ya. Recuperando. Vamos resolution, right? a resolución. Ya se resolvió. Exacto. Este ¿Qué que está tal? aquí es antígeno de superficie. Pero está bien, vamos a acabar con la discusión y después nos ponemos a hablar. Weiner, háblame de esto. Ese paciente está en un periodo de ventana. Periodo de ventana porque él tiene la formación de anticuerpos contra el antígeno de superficie y ya no dejó de presentar el antígeno de superficie en suero. Rafael, ¿qué tú dices? Bueno, que ese paciente no esté en periodo de ventana porque para que estar en periodo de ventana, el antihepatitis B core antigen es lo que nos va a decir si el paciente está infectado y está en un periodo de ventana, teniendo tanto lo que es el antígeno de superficie como Entonces, el pero ¿cuál es el estado para ti del paciente? vacunado. Es un paciente vacunado que no ha tenido Exacto. contacto y lo que tiene son O anticuerpos. ha estado, No, o ha este no es, estado expuesto. No, no, porque no no tiene el está C. expuesto, solamente No, vacunado. Vacunado. Bueno. ¿Por qué no puede ser expuesto? porque no tiene ningún antígeno de superficie, no tiene monoglobulinas de No ningún. tiene el core. Pero este No tiene el tampoco, y core. dijimos que No, este estaba curado. no tiene el core positivo, no tiene los anticuerpos del core. Exacto. Pero recuérdame que Está bien. Y... ¿Quién quiere la D? Bueno, Rafael, mete mano. Así que te toca. A ver, bueno, bueno, ese paciente tiene, a ver, SIDA. Delta. bueno, yo puse, yo lo mandé a grupo,
parece una acute infection. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene lo que es el hepatitis B surface antigen activo, tiene lo que es el anti-hepatitis antigen activo, está que inmunoglobulinas M para el core antigen positivo. Es decir, que ese periodo está antes de llegar al periodo de ventana y tiene anti-hepatitis B surface antigen negative, o sea que ese periodo no ha llegado a resolución ni ha llegado al periodo de ventana. O sea, ese periodo es un acute event, acute status infection. Ok. Entonces aquí hay acute infection. ¿Quién tiene algo diferente? Yo creo, esa, para mí él tiene la enfermedad y puede infectar. Eso fue lo que yo puse. Ok, entonces infectividad. Es como Ahí dice no, Rafael. pero, Y yo la puse ahí- al revés porque yo la puse por número. Ahí no está la hepatitis LA para decir si está infectado o no. Exacto. Exactamente. Ajá, así mismo. Nada que agregar. ¿Y aquí qué tenemos? Puedo. Ajá. Ahí podríamos tener un paciente crónico, ya que tiene los anticuerpos de superficie activos, tiene también el cuerpo positivo y tiene, tiene el antígeno de superficie. de superficie, ajá, Paquete tiene, anticuerpo. sí, I'm sorry, tiene los anticuerpos negativos, por lo cual quiere decir entonces que todavía, ay, mierda, no. Pero es que tiene la IgM negativa. Yo no sé. Inmunocomprometido está ese paciente. Espectador. Pues, Ajá. Como que cuando llegué a lo último me guayé. Oye, eso es una hepatitis crónica. Tiene los antígenos positivos, o sea, de superficie. Tiene el core positivo y tiene la IgM que indica que es, o sea, negativa. Lo tienen, o sea, ahí uno supone que entonces la IgG, que es lo que indica que es crónico. ok. Y el de superficie, los anticuerpos, o sea, no ha desarrollado anticuerpos, por lo tanto, tiene hepatitis. No se está ni sana, no, ni está en periodo de resolución, por lo que no indica que es crónico. Ok. ¿Y esto qué? Sofía. Eso es periodo de ventana, Periodo de ventana. como estaba esperando Rafael, que ahí nos basamos en el core. Si da positivo, solamente eso positivo no quiere decir que es periodo de ventana. También otro parámetro que podríamos utilizar sería el HB, el anti-HB, que es la de infectividad, pero como nos dijiste en la clase, lo que más realmente el parámetro que se tomaba en cuenta es el core. Por eso soy Ok, periodo de ventana. ok. Entonces, miren. De este no hay que hablar mucho porque este es posiblemente el más sencillito de todos. Cada vez que ustedes ven core positivo y todo lo otro negativo, periodo de ventana. De este no hay nada que hablar, una persona normal, todo está negativo. Entonces, ¿qué nosotros vemos en el caso B? Antígeno de superficie, negativo. Si no hay antígeno de superficie, eso nos indica que no hay replicación viral activa. Porque de la única manera que tú obtienes esto es si tú tienes una fase de replicación activa, porque estos son antígenos del virus. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo otro que vemos? Anticuerpo positivo y anti-HBs positivo. O sea, si tú tienes antígeno de superficie negativo, no hay infección activa en el momento. Si tienes antígeno de superficie, significa que hubo resolución. Entonces esto representa a una persona que le dio el virus y que ya se curó. Sencillo como eso. Este que está acá, fíjense lo que tiene. Antígeno de superficie negativo. Anticor negativo. Pero tiene el antígeno de superficie positivo. Este es un paciente vacunado. ¿Cómo yo sé eso? Porque solamente tiene el antígeno de superficie. ¿Cómo yo sé que a este le dio la infección y ya la superó?
porque tiene anticore, antiantígeno de superficie y ya no hay antígeno de superficie. De la única manera que tú desarrollas anticore es si te da el virus. Mientras que los vacunados solamente desarrollan antiantígeno de superficie porque la vacuna, eso es lo que elicita que se desarrollan antiantígenos de superficie. Para que si algún día tú te expones al virus de hepatitis B, ya hagan anticuerpos, antisuperficie y ese virus no vaya para ningún lado. Entonces, ¿entienden cómo hacer la diferencia entre vacunado y persona que le dio y ya resolvió, salió de eso? Sí. Sí. En pocas palabras, cada vez que ustedes vean antígeno de superficie positivo, eso es igual, allá no hay virus. Si esto está solo, vacuna. Si esto tiene algún otro anticuerpo, le dio el virus y ya se resolvió. Bien. Vamos a ver este. En este aquí nosotros tenemos algo nuevo, que es que nos especifican el tipo de inmunoglobulina anticore. Entonces, nuevamente, antígeno de superficie positivo. ¿Qué nos indica el antígeno de superficie positivo? Que hay un ongoing infection. Ahí está, eso significa que el virus se está replicando, que hay actividad viral. Entonces ya con eso yo pienso en que hay una infección por hepatitis B. Tengo anticore, eso me confirma. Hay una infección en proceso. Ahora, ¿cómo yo sé si esa infección activa es aguda o crónica? IgM, IgG. Si tú tienes anticore y ese anticuerpo es IgM, ya tú sabes que es aguda. Eso lo hablamos en inmuno. La primera inmunoglobulina que se produce, pentamérica. Ahora, fíjense que este paciente de aquí tiene la misma descripción de esta. La única diferencia es que el anticore IgM negativo, o sea, tiene un como dijo Sophie, tiene una inmunoglobulina anticore que no es IgM. ¿Cuál es entonces? IgG. Y IgG representa Memoria. cronificación. Que ya ha pasado tiempo, ya han pasado meses largos ahí. Entonces, si tú tienes un indicador de que hace mucho que se desarrolló, que hubo exposición al virus y todavía tú tienes antígeno de superficie, significa que eso es una infección crónica. Infección aguda, infección crónica. Así que usted hace la diferencia, dependiendo del tipo de inmunoglobulina anticore. Fíjense que en ambos, donde hay infecciones en proceso, el antiantígeno de superficie está negativo. Automáticamente esto se ponga positivo. Significa resolución. Y cuando aparece el antiantígeno de superficie, el antígeno de superficie se pone negativo, neutralizado. Bien, ¿estamos claros? ¿Dudas? Claro. Ok, miren, por si acaso. Esto nosotros dijimos que describía el escenario de periodo de ventana para conveniencia. Ahora, eso considérenlo nada más para STEP. En la vida eso no es tan así. Significa muchas cosas menos eso. Pero para motivo de STEP, considérenlo así. O sea, que es difícil hacer un análisis a una persona que esté en periodo de ventana, es difícil. No es que es difícil, es que aparte del core se utilizan otros parámetros. Lo que digo es que esto es un concepto. En Step 1 es un concepto que se utiliza para eso mismo, para hacerle preguntas de concepto. Lo que le hago la aclaración es de por si buscan esto por ahí o buscan el periodo de ventana, le va a hablar de criterios y de otras pruebas de laboratorio. Pero ya eso es en clínica. Para Step 1
Este perfil es igual a periodo de ventana. Sencillo como es. Bien. Ya se lo digo, o le hago la aclaración, por si leen el tema de algún sitio, o lo ven lo que sea, o ven un video, y ustedes ven que cuando le hablan de periodo de ventana, le hablan de otras consideraciones. Eso está bien, muy bien en la vida, pero para Step 1 no se van a salir de aquí. Bien. Nuevamente, porque es una sería una pregunta conceptual. Si usted sabe para qué sirve el anticore, cuál es la utilidad que tiene. Bien. Porque como le dije, en Step 1 ustedes no van a aprender a manejar pacientes ni a diagnosticar clínicamente, sino a tener una idea de cuál es el diagnóstico que puede tener un paciente y tener una idea del abordaje general. Pero manejo, eso no es de Step 1. Bien, aunque ustedes vean que le digan, mira, que el tratamiento es tal cosa, no. Todo tiene un manejo y los manejos son protocolos. No es de que, tómate esa pastilla. Bien. ¿Estamos claros entonces con marcadores de superficie? Con hepatitis. Sí. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que deseen aclarar? Este video yo lo subí, ¿verdad? Yo le compartí el link. Sí, ya lo subí. Ups, ¿qué hice? Entonces, nosotros nos quedamos en Amiloidosis. eso sí, era lo primero que íbamos a hablar, amiloidosis. Háblenme de eso, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come? Peor que el cáncer. ¿El qué? Peor que el cáncer, eso, porque al órgano que le caiga hay que sacarlo, eso no tiene cura. Bueno, sí. Es una cosa de Satanás. Igual que el cáncer. Técnicamente es como más o menos el concepto de proteína priónica, donde son proteínas que se depositan en diferentes tejidos. Y el problemita es eso mismo, que no hay manera de quitarla. Está ahí, apóyate aquí. No tenemos enzima para desdoblarla, se acumulan. ¿Qué más sabemos de amiloidosis? ¿Qué ustedes creen que es importante de amiloidosis? Bueno, tratar de no confundirlo con priones, como tú acabas de decir. Saber las estructuras de los priones, a diferencia de estas, es como, si no me equivoco, son como proteínas que se unen a aminoácidos con uniones ¿cómo se llama? De uniones Bueno, en sí, son sustancias que con el metabolismo se van acumulando en diferentes órganos y van produciendo daños de manera crónica que pueden producir apoptosis en los órganos donde se van acumulando. Exacto, Entonces, ajá. Démelo. Sí, va a agregar que estas se unen a la cadena, a light chain de los, ¿cómo? Ay Dios, de la inmunoglobulina. Entonces hacen que haya como una sobreproducción. Y entonces eso lo que hace es que ataca al órgano donde se depositó el amiloide. Okay. Bueno, dependiendo del tipo. Dependiendo del tipo, sí. Eso en un tipo específico que sería el mieloma múltiple. Principalmente. Entonces, miren, amiloidosis es técnicamente eso: depósito de proteína, desplegación anómala, que son generalmente, a diferencia de los priones, que son proteínas externas, extrañas, son proteínas que normalmente se producen en algunos órganos.
Esos dos órganos podemos dividirlo en dos grandes grupos, en no inmunitarios y en inmunitarios. Dentro de los no inmunitarios nosotros vamos a ver mucho. 3 principalmente. Vamos a ver en Alzheimer, tejido neural. Vamos a ver en diabetes mellitus tipo 2, células beta. Vamos a ver hígado, las reactantes positivas, que ya nosotros vimos que dentro de ese grupo estaban las ¿Cómo dice reactive? Reactive. ¿cómo? Proteínas La reactivas. proteína de fase aguda. Dentro de ella estaba amiloide. E inmunitarias, aquí nosotros vamos a... Aquí hay más, pero esas son las principales. En la inmunitaria, siempre que haya algún componente inmunitario, inflamatorio, o algún componente celular que se encargue directamente de ocasionar o exacerbar los depósitos, como el caso de mieloma múltiple. Yo lo estoy hoy organizando de esta manera porque son regularmente los, tú sabes, las que más comunes, las que más comúnmente salen, las más importantes. Pero como ustedes pueden ver acá, hay muchísimas. Hay algunas que tienen componente hereditario. Pero estas tienden a ser la mayormente high yield. Microscopía. ¿A qué se parece eso de lo que hemos visto hasta ahora? Más o menos. ¿A qué parece eso? Ajá. A una hipersensibilidad tipo 4 crónica. Bueno, ¿qué es lo que se deposita en Type 4 Hypersensitivity con el tiempo? Fibrina era. Nope. Ahí se van depositando los linfocitos, o sea, inclusiones linfocitarias, es lo que uno va viendo. No son red blood cells. O narrowing, the narrowing of the vessel. Células plasmáticas. Pero ¿quién es el que hace el narrowing? Células plasmáticas. Tienen un papel, la célula plasmática, pero no. Músculo liso, si no me equivoco. ¿Cuáles son las características de las miofibras vasculares? Hyperplasia, yo creo que ahí. Hay hiperplasia, pero ellos tienen una característica. Las... En forma de cebolla. ¿Eh? Como en onion layers que se van poniendo. No, tú estás describiendo el patrón. Yo estoy preguntando es por cuál es la característica de ese tipo de células. Las células musculares vasculares tienen una característica que la distingue de todas las fibras musculares del cuerpo, y es que se comportan como fibroblastos también. Por eso se llaman miofibroblastos. Aparte de tener capacidad contráctil, tienen la capacidad de secretar colágeno. Entonces, el narrowing que ustedes veían en Type 4 Hypersensitivity era principalmente por depósito de colágeno concéntrico en el vaso. ¿Cuál es el detalle? El colágeno, miren cómo se ve en la tinción. De aquí, ¿cómo se ve? Intenso, eosinofílico. Parece un infarto rojo. Los infartos rojos no se ven en microscopía porque lo de infarto rojo es macroscópico. Y cuando tú ves microscopía, lo que tú no ves la cosa roja, tú ves mucho eritrocito. Nosotros vimos un tipo de necrosis que ocurría en los vasos sanguíneos. ¿No se acuerdan? Cuando hablamos de la vasa vasorum en las enfermedades isquémicas de... El fibrinoide. No, la fibrinoide. Fibrinoide. Parece necrosis fibrinoide. Necrosis fibrinoide. ¿Cuál es el detalle?
que la necrosis fibrinoide es por depósito de fibrina, proteínas plasmáticas, que precipitan con el daño vascular. Y dijimos que la necrosis fibrinoide se asociaba era a hipertensión. Y que ese daño crónico ocasionaba que los fragmentos de fibrina se depositaran y se veía más o menos así. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí esto no tiene que ver con hipertensión. Y cuando usted aplica la tinción de Congo rojo, bueno, Congo rojo, ¿cómo se ve rojo? Y que bajo luz polarizada toma una birrefringencia, tiene ese patrón birrefringente Apple Green, característico de amiloide, parecido nuevamente, entre comillas, microscópicamente a necrosis fibrinoide. ¿Cuándo usted va a sospechar esto? Para motivos prácticos, cada vez que usted tenga un proceso inflamatorio crónico, sobre todo si tiene un componente reumático, como por ejemplo reumatoide artritis, lupus. Esas son las enfermedades clásicas. Y estos suelen afectar principalmente a los órganos que más vascularización tienen y que manejan presión. Principalmente riñón. Reumatoide artritis es la causa clásica de amiloidosis renal, porque debido a la naturaleza de la enfermedad, el amiloide que se produce en tejido hepático como parte de la proteína de fase aguda tiende a precipitar en los riñones, y eso causa con el tiempo naturalmente chronic kidney disease. ¿Qué cuidado tienen que tener con amiloidosis? Nuevamente, no confundirlo con necrosis fibrinoide, el stain y cada vez que ustedes vean a estos pacientes que tengan estas condiciones de base, sospecharla. Importante que sepan que la proteína que se deposita en cada uno es diferente. Todas son amiloidosis, pero se depositan en enfermedades diferentes. Hemos mencionado varias veces múltiple mieloma. Múltiple mieloma. Entonces, múltiple mieloma no lo hemos hablado en detalle, pero ya sabemos que es una discrasia de células B. ¿Qué hacen las células B? Produce inmunoglobulina. Entonces, si tenemos un cáncer de célula B que produce inmunoglobulina defectuosas, pues uno de esos defectos que tiene, que son inmunoglobulina que no poseen no tienen funcionalidad, y que las cadenas pesadas tienden a disociarse de las cadenas. Las cadenas pesadas tienden a asociarse de la cadena ligera. Entonces, estas cadenas ligeras, cuando se quedan libres, pueden comportarse como amiloide. Sencillo como eso. Fíjense, eso es amiloidosis relacionada a mieloma múltiple. Se depositan cadenas ligeras. Como mencioné anteriormente, cada vez que ustedes vean un proceso inflamatorio crónico, las más clásicas, como le dije, reumatoide artritis, inflammatory bowel disease, donde sea que haya un proceso inflamatorio crónico. Nuevamente, las clásicas son estas enfermedades autoinmunitarias, pero eso no excluye infecciones. Lo único que regularmente las infecciones no se cronifican tanto. Tú o las resuelvas, te mueres.
Y también estas enfermedades tienden a tener un curso más crónico. Fíjense quién se acumula. Ser un amiloide. ¿De dónde viene? Considéranlo como que viene del hígado, sistema inmunológico, en proceso inflamatorio crónico. Miren este tipo de amiloidosis clásica en step 1. Diálisis asociada a amiloidosis asociada a diálisis. Beta 2 microglobulina es también una proteína que se sintetiza en el hígado. Es una proteína sérica. Y regularmente se encarga de controlar radicales libres. Ahora hay un pequeño problema. Diálisis es una proteína, miren el nombre, microglobulina, chiquititica. Los filtros de diálisis no pueden filtrar a esta proteína porque es muy pequeña. Por ende, tienden a acumularse en sangre. Y cuando se acumulan, naturalmente pueden depositarse en los diferentes tejidos y causa amiloidosis. Tienen que tener cuidado con esta. ¿Por qué? Porque estas de aquí, usted siempre va a tener muchos síntomas. Va a tener una patología de base cavarra. En diálisis, cada vez que usted ve a un paciente en diálisis, tiene que pensar en amiloidosis. ¿Cuál es la presentación clásica? Adivinen. Un paciente en diálisis, naturalmente, que tiene CKD, Chronic Kidney Disease, que desarrolla síndrome del túnel carpiano. Y es porque en el túnel del carpo se deposita beta 2 microglobulina. Entonces no se pueden sorprender de eso. El tendón ese. ¿Cómo? O sea, que se cierra el túnel, tú dices, de depósitos. Ajá. Ok. Uno que sea mejorcito. Miren acá, es el retináculo flexor. El retináculo flexor está por arriba, cubriendo la parte superior del túnel. A ver si vemos, miren aquí, se ve mejor. En el túnel nosotros tenemos el espacio suficiente para que todo el paquete tendinoso y nervioso pase a través de él. ¿Qué sucede? Si aquí usted tiene inflamación o si acumula cualquier cosa que no tenga que acumularse, ya ustedes saben, compresión nerviosa, lo primero que sufre el nervio. Cuando usted comprime el nervio mediano, síndrome del túnel carpiano. Entonces, lo que pasa aquí con las personas que se dializan, es que acá tiende a acumularse beta 2 microglobulina, amiloidosis. Amiloidosis es depositar proteínas anómalas en sitios donde no se pueden eliminar, sencillo como eso. A ver, no se sorprendan si ven eso, de que un tigre que está bien. Lo último que yo iba a poner en mi vida era eso, en una respuesta. Está muy fina esa pregunta. Demasiado. Realmente. No, Yolanda, y entonces una pregunta, ¿también se podrían acumular en algunos otros tendones o solamente específicamente en ese? realmente no es en los tendones, es en el área. En teoría se pueden acumular donde sea, literalmente donde sea. ¿Por qué hay? Yo no sé, ni quiero saber. Lo importante pero básicamente es donde más se nota, por así decirlo. Túnel carpiano. Pero Ahora, nuevamente, no es, como mencioné por si acaso, no es que se depositen los tendones, sino que se deposita, es en la cobertura, en el sheet, en el, ¿cómo que le llaman eso? En la vaina. En la vaina, eso mismo, en la vaina. Bien, y eso no tiene, hasta donde yo sé, no tiene que ver con absoluta, eso es vaina de la vida, literal. Eso no tiene que ver con que sean tendones, porque si fueran tendones, por tendones no fuera solamente ahí, sino por ejemplo en el pie, que tenemos también un retináculo flexor en la parte medial, fue donde pasa el nervio tibial, y ahí no pasa nada. ¿Por qué? Yo no sé, pero es así. Entonces no me pueden sorprender cuando vean eso, que le pongan un tigre de que tiene 10 años deslizándose, que está estable, pero que ahora tiene atrofia de la eminencia tenar,
Problema con la flexión de los 3 primeros dedos. Parestesia. Que cuando le tapean en la muñeca, que suelta un corrientazo. Vamos a ver más para adelante la prueba de Tinel y Fanel, que son pruebas clínicas para síndrome del túnel carpiano. Y tú ves que este tigre no se ha caído ni nada. Y como te digo, está estable. 10 años ahí en diálisis ya. Tú ves aquí que síndrome del túnel carpiano secundario a depósito amiloideo por diálisis. Ya, entonces eso son cosas que tienen que tener ahí agarrar. Eso hasta risa, ¿no? Sí, porque yo le dije, aquí ustedes van a encontrar con muchas cosas, como le he dicho, que usted tiene que saberlas ya. Saber que eso existe y tener la alarma puesta siempre. Cada vez que usted ve algo que se parezca, ya. Pero yo no estoy hablando de diálisis, pero puede ser cualquier tipo que se pueda acumular ahí en el túnel carpiano. En teoría. Ahora, exacto. Clásico de pregunta de diálisis. Porque eso es lo que menos tú te imaginas. Un tigre que tiene 10 años dializándose, está estable, no tiene la presión alta, no nada, y comienza a dolerle la muñeca, no se ha caído, no ha tenido golpe ni nada. ¿Y tú qué es eso? Te confundió el enemigo. Cosita clásica. Las manifestaciones realmente van a depender, como ustedes ven, son súper variadas. Y realmente van a depender más de cuál sea la patología de base, porque hay predilección. Por ejemplo, mieloma múltiple, cuando andemos por ahí, vamos a ver que hay predilección renal. Cuando hablemos de discrasias en general, que hablemos de leucemia, vamos a ver esplenomegalia secundaria a depósito en esas patologías, como mencionamos hace un momento en diálisis. Cada vez que abordemos estas patologías vamos a ir haciendo esos acercamientos. Mientras tanto, tiene que saberse los tipos en general, qué es lo que se deposita. Fíjense, estos son sistémicos, porque todas las patologías que son de base tienen un componente sistémico. O sea, son patologías que afectan, por decirlo así, que el reachability no es un solo órgano, sino que por donde sea que azote, algo hace. Luego nosotros tenemos, bueno, y concretando también lo que me han preguntado, sí, sistémico se refiere a dónde están los depósitos. En teoría, el amiloide en esta patología se acumula donde sea, y puede causar daño donde sea, en teoría. Nuevamente, siempre hay lugares más comunes que otros, como lo que hemos mencionado, pero donde sea. Eso se refiere con sistémico. Luego tenemos la localizada, como ustedes se imaginarán, son depósitos amiloides en órganos específicos. Alzheimer, clásico. ¿Qué tienen que saber? Miren, beta amyloid protein, el gen de beta amyloid protein está en el gen 21. Ya ustedes saben, ¿verdad? Trisomía 21. Como trisomía 21 siempre incluye anormalidades del cromosoma 21, ya ustedes saben que los niños con síndrome de Down tienen riesgo de early onset Alzheimer disease. Bien. Interesante. Wow, pero todo se relaciona. Sí, ahora fue que yo caí en Para cuenta. atrás, Ahora si sí. para atrás, donde estaba trisomía, había un ladito que le decía, tienen aumento de riesgo, síndrome de Down, Alzheimer, early onset. Entonces que yo le dije, muchas de las cosas que hemos visto, vamos a ir haciendo conexiones. Pero nuevamente, lo más difícil del material es tú hacer las conexiones, porque no es que aquí te dice, mira, síndrome de Down, no, sino que uno la va haciendo con el tiempo. Pero por si acaso, si le preguntan síndrome de Down, que di que ya, miren, cuando Alzheimer se presenta a menos de 65 años, es considerado early onset. O sea, si usted tiene un paciente con síndrome de Down que a los 45, 50 años ya tiene Alzheimer, ya ustedes saben por dónde viene el problema. Ok, como tiene 3 cromosomas 21,
Ajá. Entonces los desarrolla más temprano. Eso es como si fuera una enfermedad por trinucleótidos, pero que tú ya habría nacido con eso. Es verdad. Bueno, tú lo puedes poner algo así, como un efecto de Sí. anticipación, entre comillas. Pero sí. Fíjense, diabetes mellitus tipo 2. No hemos hablado de diabetes mellitus tipo 2. Ahora, hablando general, ¿qué ustedes tienen que saber? Diabetes mellitus 2 se da por resistencia a insulina. Resistencia a insulina, el nombre lo dice. Independientemente de cuál sea la causa de base, la más frecuente es obesidad, conjuntamente a desórdenes sistémicos, síndrome metabólico. No se preocupen que vamos a hablar de eso, síndrome metabólico. Y aumento de la demanda de insulina a expensas de ingesta crónica de comidas ricas en carbohidratos. Todo con el tiempo se desarrolla resistencia a la insulina. El nombre lo dice, tú tienes un páncreas que tiene la capacidad inicial de secretar, vamos a decir, 70 de insulina por hora. Al principio, el cuerpo en general, vamos a decir que necesita 60, eso está pasado. Ahora, cuando tú tienes algunos de estos factores de riesgo, se cronifican, factores genéticos, a medida que tú vas aumentando de peso, a medida que tú vas aumentando tu demanda de insulina, hiperlipidemia, aquí en síndrome metabólico también, va causando resistencia a insulina, significando que a medida que pasa el tiempo, los requerimientos corporales aumentan. Vamos a decir que llega un punto que de 60 aumenta a 65, luego a 70, luego aumenta a 75, luego aumenta a 80 y ustedes saben lo que va a pasar. Eventualmente, la célula beta del páncreas, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Cómo nosotros podemos, exacto, aumentar secreción? Hiperplasia. Necesitamos más célula beta. Hiperplasia. Más células. Bueno, primero, en tal caso, podría ser un mix hiperplasia hipertrofia, pero a la larga, hiperplasia. Las que están comienzan a aumentar más, una hipertrofia transitoria, posteriormente, hiperplasia. El punto es que llega un momento en el cual hay un límite fisiológico. Mira, que al principio nada más podíamos 70, ya estamos por 90 y ya no podemos más. Y ya los requerimientos corporales por la resistencia a insulina son 130, o sea, estamos lejos. Y ahí diabetes. ¿Cuál es el problema de aquí? Cuando se presentaron los síntomas, ya había como dicen, corrió camino. ¿Qué sucede? Cada vez que toda esa célula beta del páncreas se estaban forzando para meeting el demand de insulina, conjuntamente con la insulina, ya nosotros sabemos que se produce péptido C, pero ahora le vamos a agregar otro más. También se secreta amiloide. Y ese amiloide, ¿qué pasa con él? Se va acumulando. Entonces, esas células beta hiperplasiadas que están secretando un viaje de insulina constantemente terminan en apoptosis. ¿Por qué? Por el depósito de amiloide que ellas mismas producen. Entonces, eso es un briefing de la, entre comillas, fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2. Por eso es que aquí regularmente se necesita insulina tarde o temprano. Y tienen que saber que por depósito local, claro, nuevamente hay cosas, pero al final, ya cuando se llega a las etapas finales de diabetes mellitus tipo 2, donde tú tienes que comenzar a administrar insulina, es principalmente por amiloidosis local. Bien. Miren, sobre todo cuando hablemos de los MEN, de los múltiples endocrinópatas,
nosotros vamos a ver MEN 1 y MEN 2, y el 2 se divide en A y B. Y nosotros vamos a ver que parte del componente de los MEN 2A y B es Medullary Thyroid Cancer. Y vamos a ver que el marcador que se utiliza es calcitonina. Eso es un amiloide. Si bien es cierto, tiene una función, vamos a verla más adelante en hueso, fomenta la deposición de calcio. De hecho, es un fármaco también. Se utiliza calcitonina en hipercalcemia, calcitonina intranasal, para disminuir la calcemia, porque promueve el depósito de calcio en los huesos. También tiene un componente amiloideo. Entonces, en este tipo de cánceres se pueden encontrar depósitos de calcitonina. ¿Es relevante la amiloidosis? No tanto, pero sí lo de calcitonina como marcador tumoral, que lo vamos a ver un poquito más para adelante. Atrial Natriuretic Peptide. Más adelante, cuando entremos a cardio, vamos a ver también el Brain Natriuretic Peptide. Curiosamente, el Atrial Natriuretic Peptide se produce en los ventrículos. Y el Brain Natriuretic Peptide en las aurículas. Eso es cuando hay un infarto, ¿verdad? Que aumenta. O cuando va a ocurrir algo así. No. No, son como Eso hormonas. Llenado, es llenado de esa pared. CHF. Son un valorante de la medida de distensión muscular ventricular. Si normalmente, vamos a ponerlo así mejor. Ese es el lumen ventricular izquierdo. Eso lo vamos a ver en fisio cardíaco, pero en resumen, tú tienes varias cosas que te modifican la tensión de la pared muscular cardíaca. Uno, naturalmente, es la cantidad de sangre que tienes. Mientras más sangre tienes, más aumenta la tensión en las fibras musculares. Entonces, en CHF, el problema es que hay miocardiopatía hipertrófica excéntrica. Eso significa, ¿se acuerdan la imagen que le busqué? Que la pared cardíaca se ponían delgaditas. Y entonces, como tan delgaditas, esto aquí se llena de sangre o adquiere un volumen de llenado mayor al que puede bombear la pared, y por ende tiende a aumentar la tensión transmural. Como respuesta a esto, se secreta AMP y BMP. Entonces son medidores de la tensión de la musculatura cardíaca, y son también, se utilizan como predictores de severidad. Un paciente con un CHF que tiene altos niveles de natriuretic peptide es, por ejemplo, mal candidato para cirugía o mal candidato para todo. Pero de eso vamos a hablar en detalle en... O sea, tiene una precarga muy aumentada. Sí, en pocas palabras. Precarga. Cuando entremos a cardio vamos a ver que atrial fibrillation, una de las causas, no solamente de fibrilación atrial, sino de fibrilación en general, de problemas de conducción cardíaca, es que si tú tienes, por ejemplo, tú tienes el nodo sinusal aquí, el atrioventricular acá, haz de His, y luego la fibra de Purkinje, pues eso es un circuito precisamente de esa manera, un circuito lineal. Si tú aquí comienzas a depositar amiloide, ya ustedes saben lo que va a pasar. Que va a haber una disociación entre la comunicación del nodo sinusal y el atrioventricular, o donde sea que tú lo pongas. Y eso da origen a arritmias. Eso lo vamos a ver
en cardio en detalle. Pero cuando hablemos de amiloidosis cardíaca, tienen que pensar en AMP. Nuevamente, esto no son necesariamente, como vemos, estas no son necesariamente proteínas malas, anómalas, tienen función. Vamos a hablar de AMP, BMP, vamos a hablar incluso de fármacos que están dirigidos a estos asuntos, neceritida, neciritide, va por ahí. Pero vamos a llegar ahí en cardio. Transtiretina. Transtiretina es una proteína que también se sintetiza en el hígado. Cuando hablemos de amiloidosis cardíaca, sobre todo afectación ventricular, porque aquí no estábamos refiriendo AMP a atrio, AMP, BMP a atrio. Pero cuando hablemos de ventricular, cuando hablemos sobre todo de miocardiopatía restrictiva, ahí nos vamos a referir a dos tipos de amiloides, normal y transtiretina, que tienen sus implicaciones fisiopatológicas. ¿De dónde viene el problema? Regularmente, cuando hay depósito de transtiretina, es que hay algún tipo de proceso patológico por detrás. Normal, pues como el nombre lo dice, parte del proceso de aging, de envejecer, es eso. Porque como estamos viendo, hay algunas, en el caso de calcitonina es una hormona. Sin embargo, se comporta como amiloide. O sea, y como le dije, AMP, BMP. Y transtiretina, o sea, proteínas normales que tienen funciones fisiológicas, que no son malas, tienden a depositarse en los tejidos. Pues ya ustedes saben que cuando vean amiloide en corazón, o le enseñen, como le dije en estos días, una microscopía, de corazón, y le enseñan lipofuscina, si ven lipofuscina y amiloide normal, tienen que pensar en aging. Si ven ahí transtiretina, tienen que pensar en algún proceso patológico. Y de las hereditarias, de eso no hay no hay que hablar mucho. Son low yield, extremadamente low yield, porque no son tan comunes. Y cuando son, ya ustedes saben lo que van a ver. Ya ustedes saben lo que van a ver. Un componente familiar fuerte. Y según lo que hemos hablado, ya ustedes saben más o menos qué es lo que van a ver. Por ejemplo, aquí. Familia de amiloide cardiomyopathy. Ya nosotros hablamos que amiloide en corazón es igual a arritmias y miocardiopatía restrictiva. No se preocupen que arritmia la vamos a hablar en cardio. Y miocardiopatía restrictiva la vamos a hablar ahora en patología un poquito más adelante. Familia de amiloide polineuropatía, ya ustedes saben, parece a parestesia. Regada, un componente familiar. Ya no, ahí no hay mucha cosa, eso es lo yield. Entonces estamos claros con amiloidosis, ya sabemos lo que es amiloidosis, los tipos, el cuidado que hay que tener, los patrones. Que no nos podemos sorprender si más adelante vemos sustancias endógenas que se comportan de esta manera, como o sea, que causan daño por depósito. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta de acá? No. Todo súper claro. No, todo chévere. Bien. Hablamos de esto. Hablamos de esto. Y ESAR. Miren. Para no complicarnos de más la vida, ESAR es sencillamente, igual que CPR, tiende a ser un indicador de inflamación. Sencillo como eso.
Sencillito como eso. Se asocian, como ven, aumento y disminución con distintas patologías. Ahora, las más importantes son estas. Cada vez que ustedes vean ISR elevado, tienen que pensar en patología. Embarazo es importante, pero embarazo lo vamos a ver en reproductivo, que en embarazo cambia todo. En embarazo cambia función cardiovascular, función renal, función pulmonar, todo cambia en embarazo. Embarazo yo siempre he dicho que tiene que ser, eso debería ser 2 años de medicina, de eso, de medicina de mujeres preñadas. Porque eso es, miren, embarazo es, miren, ácido, base, todo cambia. O sea, literal, todo cambia. Otro individuo, por así decirlo. No, otra cosa. Yo, miren, a la embarazada yo no le pongo la mano. Eso hay que respetarlo. Embarazada, eso es la delicadeza en vida, literal. Porque es que todo cambia. Tú no, lo que tú asumes en una persona normal, tú no puedes asumirlo en una persona embarazada. Porque es que la fisiología completa cambia de arriba abajo. Enterita. Eso es otro tipo de gente. Sencillo como eso. Demasiado delicado. Eso naturalmente lo vamos a ver cuando llegamos a UBI. Entonces eso déjenmelo ahí. Pero en general lo que tienen que saber no es que las embarazadas están en un estado protrombótico. Miren qué es lo que pasa. El nombre lo dice, Erythro-Sedimentation Rate. Erythro-Sedimentation Rate es una prueba en la cual te agarra una muestra de sangre y esa es una prueba donde tú agarras, mira aquí, donde te agarra una muestra de sangre, tú dejas la muestrita solita, tranquila, y dependiendo del tiempo que se tome para sedimentar los eritrocitos, pues es lo que determina el ISR. ¿Qué tienen que saber? Regularmente el ISR elevado indica prothrombotic state o inflamación. Vamos a ver más adelante que uno de los cambios que ocurren en embarazo es el aumento de la síntesis de algunas proteínas hepáticas. En este caso, fibrinógeno, que altera el ISR. Sencillito como eso. Fibrinógeno promueve clumping en general. ISR elevado, por si acaso, no me lo vayan a confundir. ISR mide, como ven, erythrosedimentation rate, qué tan rápido se juntan todos. Y como hemos visto, cada vez que hay un proceso inflamatorio, aumentan las proteínas de fase aguda. Y dentro de esa proteína de fase aguda está, miren aquí, fibrinógeno. Por si le preguntan qué es o cómo es, o cuál es la proteína que propicia que el ISR aumente, fibrinógeno. Sencillito como eso. Siempre vamos a ver excepciones y cositas raras, pero no se preocupen, eso lo vamos a ver en hemato. Como ven aquí, lo que les he comentado. CPR y ISR elevado, buscan inflamación por ahí, algún proceso, algo hay por ahí. Miren, inflamación realmente lo hemos visto ya en varios momentos. Lo vimos en inmuno, hablamos de inflamación en estos días por aquí. Lo que a mí me interesaría es puntualizar algunas cosas. Miren acá. Si ustedes ven esa imagen, ustedes lo que ven es un pegote de puntico. Así como les dije en Acute Transplant Reaction, cada vez que usted vea un tejido que se ve, por ejemplo, así sobrepoblado de células que tienen un núcleo prominente, denso, súper teñido, tienen que pensar en célula inflamatoria. Sencillo como eso. De todo esto ya nosotros hemos hablado en
en inmuno. No hemos hablado de factores porque no hemos hablado de cascada de coagulación. Le dije que me dejaran eso ahí. Ya de todo esto hemos hablado. Lo que no hemos hablado en detalle es esto que está acá. Todo esto de aquí para adelante es lo que nosotros conocemos del proceso inflamatorio. Outcomes. Los hemos mencionado slightly o han estado implícitos en lo que hemos dicho, pero vamos a aclarar. Todas las infecciones regularmente terminan en scarring o en resolución y healing. Miren lo que ustedes tienen aquí. ¿Ustedes se acuerdan que era lo que hacían esas interleuquinas? Específicamente, que se la mencioné yo personalmente. Inhibidoras son esas. Inhibidoras de sistema inmune. Esas liberan los macrófagos, tanto la interleucina 10 TEM como la otra, TGF. Depende de qué esté sucediendo, pero sí. Entonces, cuando usted tiene un proceso inflamatorio, lo más común es eso, que se resuelva y luego se repare. A veces usted repara, pero no que lo que queda es scar, cicatriz. Ya nosotros hemos visto, como en el caso, por ejemplo, de tuberculosis, donde se cronifica el proceso. Eso es lo más común. Ahora, nosotros tenemos otras divergencias. Se pueden formar abscesos o se puede cronificar la etapa aguda, que no es lo mismo que cronificación. Lo más importante de todo esto es usted reconocer o tener una idea de que si algo inició por inflamación, cuáles son los posibles outcomes. Y nuevamente, para mí, lo más importante acá son los mediadores. Interleuquina 10 y Transforming Growth Factor tipo beta, factor transformante, factor de crecimiento transformante tipo beta, son inhibidores. Y recuerden que antes de reparar hay que inhibir el sistema inmune, porque siempre antes de healing hay inflamación. Clásico. Clásico. Miren aquí. Nosotros hemos hablado en diferentes momentos, incluso hablamos de una enfermedad que está aquí, que me imagino que ustedes se acuerdan. Esa la vimos en inmunología. Ajá. ¿Qué enfermedad era? Leukocyte addition deficiency. ¿Cuál era el problema en leukocyte addition deficiency? Que los leucocitos no llegan al lugar inflamatorio. Los leucocitos ni siquiera salen de sangre, mucho menos llegan al sitio inflamatorio. ¿Cuál era el problema? La etiología. Absceso. Etiología. Etiología. A nivel de los receptores. ¿Cuáles receptores? Como el segundo, no el T-cell receptor, no el otro, el co-receptor, que es el B5, bueno, no me acuerdo. Cialis Lewis. ¿Cómo? Cialis Lewis. Cialis Lewis. No, algo así. Pero ¿por qué tú dices eso? O sea, que eso es lo que está mutado, no ese es lo que son las selectinas, que en el del endotelio. Miren qué pasa. Leukocyte addition deficiency es una de estas patologías donde ustedes pueden tener varias mutaciones. Ahora, lo más común es que haya mutación de CD18. De hecho, hay varios tipos de ella. O sea, no de CD18, sino de... se dividen por tipos, Leukocyte addition deficiency. Importante,
CD18 deficiency. ¿A quién correspondería a CD18 aquí? Los macrófagos. No digo a quién de lo que ustedes están viendo ya. ¿Cómo así? O sea, si leukocyte deficiency, la causa más común es deficiencia de CD18. ¿A cuál de las proteínas que ustedes están viendo acá equivaldría? El que mencionó Weiner, Uy. A las integrinas. ¿Cuál integrina? A la LFA1. Y MAC1. Miren, regularmente lo que ustedes van a ver es, esto se traduce a deficiencia de beta 2 integrina, de la subunidad de la integrina. Bien, regularmente, sí, Ali Lewis, naturalmente, si nosotros tenemos que a los leucocitos, el problema, el nombre dice, es adhesión, pues entonces, si lo que le permite la unión es, si Ali Lewis, específicamente la porción beta 2 integrina, no es el complejo completo, sino el fragmento beta 2 integrina, que es reconocido como el CD18, pues si no se puede hacer el primer paso posterior a la migración, que es adhesión, como ustedes ven acá, pues no hay manera de que las células que se encuentren acá migren, puedan hacer diapédesis, lleguen al sitio de infección. Ahorita Sofi mencionó, ¿qué era lo que te iba a decir ahorita, Sofi? De los neutrófilos y los abscesos también. Que son los neutrófilos, como que se ven deficientes y que se presentan mucho, por ejemplo, enfermedades relacionadas con la piel y los abscesos, como que para curar y eso. Es lo que me acuerdo. Ok, entonces una es, ¿cuál era la característica de los abscesos? Que no tenía, no había pus. Ajá, sí. Porque si no llegan los neutrófilos, no hay. Abscesos fríos. ¿Y cuál es la otra característica, Hallmark? Que si no llegan los neutrófilos, no hay mieloperoxidada, no hay pus amarillenta y también. Esa es la primera que dijeron y la segunda. Los neutrófilos van a estar elevados. Oh, sí. Neutrofilia. Ajá, y la otra. Que va a haber, o sea, no va a sanar apropiadamente. ¿El qué? Multiple abscess. Que va a tener infecciones a repetición. No puede tener un múltiple absceso si no hay pus. Que dura mucho para sanar. Y hay un delay en el desprendimiento del cordón umbilical. Eso es el Hallmark, delay del desprendimiento del cordón umbilical. Y ese es el ejemplo. Entonces, incluso que pone. Como les comentaba, para motivos prácticos, oigan bien, en Step 1, en el examen, y en general, a menos que le indiquen otra manera, cada vez que se refieran a leukocyte deficiency, tienen que pensar en CD18. Bien, nuevamente, como mencioné, hay tipos diferentes y cada tipo tiene su deficiencia. O sea, tiene su factor asociado. Como ustedes están viendo, nosotros tenemos tipo 2, Ali Lewis, y tipo 1. Aquí, como mencioné anteriormente, beta 2 integrina deficiency. Mutación de la porción beta 2 integrina. Siempre que ustedes vean algún problema o la clínica que hablamos o algo relacionado a esto, tienen que pensar en tipo 1, que es la más frecuente que sale por acá. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque la que sale en inmuno es esta.
Bien. Fíjense que los dos componentes están en la membrana de los leucocitos. ¿Qué es importante acá? Reconocer las fases y reconocer que todas son esenciales para la correcta migración al sitio de infección de este proceso. Recuerden que en general yo personalmente agrego una quinta fase, pero eso es por motivo de step. Recuerden que una cosa es que las células blancas puedan salir del compartimento vascular y llegar al tejido. Pero que otra es que esta célula que acaba de migrar, diapédesis, ¿verdad?, pueda llegar al sitio de inflamación. Y aquí nosotros mencionamos en Inmune A los factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos vamos a dividirlos para conveniencia en dos grupos. Están los factores endógenos, que principalmente son quienes C5A e interleuquina 8. Esos son los principales. Y estos son los endógenos. Y están los exógenos. Exógenos. ¿Quiénes corresponderían a los exógenos? Los PAMPs. ¿Se acuerdan de los PAMPs? Sí, sí. De Lo que se unen a los toll-like receptors. de los toll-like receptors, que son los receptores que se encargan de reconocer los patrones asociados a patrones moleculares. El que habíamos mencionado desde bioquímica, N-formilmetionina. Importantísimo esto, porque se lo van a preguntar, que cómo es que, mira, ya salió, cómo es que eso llega aquí. C5A, interleuquina 8. Importante, si no le dan ninguno, o no le dan de los secundarios, o N-formilmetionina si está entre las opciones. Es importante que cuando ustedes dividan los procesos, dividan, como ven acá, cuáles son los factores que intervienen. Como yo me lo aprendí, para no complicarme la vida, fue de la siguiente manera. En las dos primeras fases, yo sé que existe E-selectina y P-selectina. ¿Cómo yo sé cuál participa en la fase 1 y cuál participa en la 2? Siguiendo el orden del abecedario. E primero y después P. E-selectina va primero que la P. ¿Por qué? Porque la E en el abecedario va primero. Sencillo como eso. Sencillito como eso. Si a ustedes les preguntan cuál es el complejo proteico que permite la diapédesis, pican. Importantísimo. E-selectina, P-selectina facilitan marginación y yo no le digo tight binding, yo le digo Rodamiento. No, el rodamiento lo vamos a ver eso en plaqueta, el rolling. A esto yo le hago bueno, no me acuerdo cómo que yo le digo, pero el binding. ¿Qué otra cosita es importante? Fíjense, la diferencia entre marginación, rodamiento y tight binding, más que el proceso per se, es cuáles son las proteínas que intervienen. A usted aquí nuevamente lo que le van a preguntar por proteína. E y P, considérenlo fase 1. ICAM, considérenlo fase 2.
3 pican. ICANN, pican. ¿Qué estamos viendo aquí? Nuevamente el patrón que le había mencionado anteriormente. EP, IP. ¿Quién va primero? I. Se parecen. Tienen que tener cuidado. Porque le van a preguntar, como le dije, ¿quién se encarga de facilitar el proceso de diapédesis? ¿Quién es que se encarga de la fijación al endotelio vascular? Oigan bien, fijación, marginalización. Póngamelo así. Porque como le mencioné a Weiner, donde hay factores específicos, aquí ustedes tienen, como ven, EIP. Y ustedes podrían decir, no, que marginalización es E y que rolling es P, pero realmente los dos participan de manera consecutiva. En el rolling, donde hay factores específicos en el rolling es en plaquetas. Aquí los dos van combinados, aunque estén separados. EP y P. EP y P. No se pueden olvidar de eso. Ni, nuevamente, como mencionamos, de los tipos de leukocyte deficiency. Y todo ese proceso es solamente para saber cuándo los glóbulos blancos, cómo los glóbulos blancos salen al sitio de la Salen y inflamación. llegan. Cómo salen y cómo llegan. Ay, Dios. ¿Y por qué no? Ay, mira, gracias. ¿Cómo? El cuerpo es perfecto y no lo sabe. Bueno, sí lo sabe. La verdad. Entonces, como le dije, están avisados. Para que no se sorprendan cuando le salgan esas desgracias. Que le pongan una cosa así, naturalmente con todo borrado. O si no, que le pregunten directamente cuál de las siguientes proteínas es la que promueven, la que facilitan el proceso de marginalización. Y le pongan A, B, C, D, E. Y ya ustedes saben, entonces tomen claro. Hubo otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Bien. Nuevamente, no se me descuiden con esto, con los factores quimiotácticos, sumamente importante. Sobre todo porque ustedes saben que nosotros aquí tenemos C3A, C4A, todo A. Y puede ser confuso. Interleuquina también, porque regularmente interleuquina no la asocia a procesos más complejos. Él tiene que tener ese cuidadito ahí. Miren, indirectamente también hemos hablado bastante de inflamación crónica. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de micobacterias, granulomas. Todo eso es crónico. ¿Recuerdan cuando hablamos de interferón gamma? Tuberculosis. Y Yo en les dije, lepra. cada vez que ustedes vean un granuloma, cada vez que vean un granuloma, que hablamos de interferón alfa, beta y gamma, y dijimos, alfa inicia, beta termina, gamma continúa. Cada vez que ustedes vean un granuloma, una respuesta inflamatoria crónica seguida, tienen que pensar en gamma. Eso, miren, se lo van a preguntar porque lo van a preguntar. De cabecita. Fíjense que aquí nosotros estamos haciendo un desglosamiento de uno de los outcomes de inflamación crónica. Como dije, ya nosotros hemos hablado indirectamente de todos estos procesos. Lo único que tenemos aquí que aclarar es lo siguiente. Fíjense en algo que hemos hecho. Hasta ahora, cada vez que nosotros hablábamos de TH2, ¿a qué es que nos hemos referido? Inmunidad humoral. Inmunidad humoral. No, Ahora, miren qué chulo, miren qué interesante. Esto es 1.27. Miren qué chulo. Ustedes se acuerdan que cuando estábamos viendo aquí, miren acá. Ustedes se acuerdan que cuando estábamos aquí, nosotros habíamos hablado de que, si bien es cierto, habían generalidades de qué hacía cada una de estas facciones, que habían consideraciones. Por ejemplo, TH2 regularmente lo relacionamos fue a inmunoglobulina. Ahora, hace un momentito
estamos viendo aquí que los TH2 producen, miren aquí, interleuquina 10. ¿Y qué hace la interleuquina 10? Para la proliferación La inmunitaria. inhibición. Entonces, si bien es cierto, nosotros nos referimos, o sea, tenemos consideraciones generales, como le había dicho anteriormente, vamos a ver mucho cross-matching. Uno de ellos es que la TH2, aparte de tener su papel, del que ya hemos hablado bastante, como produce interleuquina 10, puede inhibir los procesos inflamatorios. Y cuando tú tienes un proceso inflamatorio e inhibes, ¿qué es lo que viene después? Resolución. Remisión del proceso ya. ¿Y cómo se llama eso en sistema inmune? ¿Cómo tú terminas un proceso inflamatorio? Apoptosis. No. Resolución es scar tissue. Solución. Reparación. Reparación. Apoptosis es parte del proceso, no el final. Ok, yo pensaba que cuando había muerte se lo... Sí, entonces, realmente, como dijimos, hay varios factores. El más importante de acá, este de acá. El factor de crecimiento vascular endotelial es importantísimo. Estos tres son los más importantes de acá. Esos son targets para antineoplásico también. Antineoplásico, sí, de hecho sí, y plus. Miren, ya nosotros hablamos de que clásicamente cuando hablamos de este factor, aparte de eso, mencionamos inhibición de proceso inflamatorio. Donde sea que usted vea fibrosis y formación de nuevos vasos, tiene que pensar en esto. Ahora, angiogénesis yo no lo tomo tanto en cuenta. ¿Por qué? Porque el factor de crecimiento fibroblástico tipo B, principalmente lo vemos es en terminación de respuesta inflamatoria y fibrosis. Cuando hablamos de angiogénesis, hay un factor que se dedica únicamente a eso y que lo hace muy bien, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Espérate, ¿de qué fibroblástico? Ese es el factor de crecimiento vascular. Importante de esto, que como mencionaba Rafael, nosotros tenemos un fármaco que se llama bevacizumab, que se puede utilizar para cánceres, porque cáncer, si tú tienes crecimiento de tejido, necesitas sangre para mantener ese tejido. Ajá. ¿Y cómo tú obtienes más vasos sanguíneos? Angiogénesis. Angiogénesis. Entonces tú puedes limitar el crecimiento tumoral dando bevacizumab. Ahora, donde más se utiliza es en las retinopatías proliferativas. No se preocupen que lo vamos a hablar más adelante. Para trasplante de córnea. El gotero. No. No es para no, porque tú lo estás viendo como un antineoplásico. Por eso te dije, se puede utilizar en esto, pero no es un antineoplásico. Es sencillamente para esto, para inhibir angiogénesis. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a ojo diabetes, de que las retinopatías tienen una clasificación. Dentro de esa clasificación están las proliferativas, que son secundarias a formación de nuevos vasos. Y en estos casos, para tú evitar la progresión de esa retinopatía, tú puedes dar bevacizumab. Esas son las típicas inyecciones que se le ponen al ojo. No sé si ustedes han visto alguno una vez, gente que le ponen inyecciones al ojo. ¿En el ojo? Sí, así mismo, a rojo vivo. Tú te agarras, te pones y te inyectan. Ay, Dios. En el ojo. Si son inyecciones intraoculares. Nuevamente, considérenmelo esto. No me lo consideran antineoplásico. Para eso, para que no se me confundan. Sí se pueden usar, pero su mayor función es aquí, en procesos proliferativos, sobre todo retinianos. Jordan, también con relación a que estás mencionando, que también se utiliza a nivel del ojo, para cuando uno va a hacer trasplante de córnea, para evitar que los vasos sanguíneos sí. Y evitar una reacción autoinmunitaria con el nuevo trasplante. Sí, eso lo vamos a ver cuando hablemos de
no solamente trasplante de córnea, sino, vamos a ver, por ejemplo, en algunos stents, a los stents, no es bevacizumab que se está utilizando, sino lo contrario, aumentadores de crecimiento vascular, porque si tú pones un stent en un lecho vascular, tú pones un pedazo de metal ahí, una mallita, pues ya ustedes saben que por ahí cada vez que choque un eritrocito se murió, cada vez que choque una plaqueta, riesgo de trombosis. Sin embargo, si tú puedes impregnarle, ya lo que clásicamente se pone es antiinflamatorios, pero si tú pones aquí sustancias que aumentan el crecimiento vascular, tú puedes lograr que ese stent sea cubierto por vasos sanguíneos. Y si es cubierto por vasos sanguíneos, tú mantienes la permeabilidad y disminuye el riesgo de trombosis. Eso lo vamos a ver en cardio más adelante. Entonces tiene muchas aplicaciones, por eso me estoy enfocando más en eso. Factor derivado de crecimiento plaquetario. Importantísimo. Primero, miren quién es que lo secreta. Plaquetas y macrófagos. De los dos es más importante, depende del proceso, pero para el proceso que nos interesa más a nosotros, plaquetas. Entonces son secretados por plaquetas y miren a quién estimulan y qué causan. ¿Se acuerdan de que hablamos del tejido muscular vascular? Que dijimos que tenía la capacidad de secretar colágeno. Pues esto que usted está viendo ahí, este factor es esencial para el desarrollo de aterosclerosis, que lo vamos a ver en cardio, aterosclerosis, el pan de cada día. Eso lo vamos a ver en detalle ya, pero para que me sepan desde ahora que vamos a ver ese factor, porque es una pregunta clásica también. Que te ponen una aterosclerosis y te dicen, mira, ¿cómo llegaron esas células musculares ahí? O mira, esta fibrosis, este CAP fibroso, ¿quién fue que lo formó? Y tú, o quién fue el encargado de dar la señal para que se formara. Y tú hoy uno piensa en de tomar en plaquetas. Porque los efectores son las células vasculares, las células musculares vasculares, pero quien da la orden, quien trae el mensajero, quien trae la hormona para eso, son las plaquetas que se trombosan en la formación de la placa de ateroma. Eso es importantísimo, importantísimo. Estos factores, como le dije, de todo lo que están acá, lo más importante. Miren, de wound healing, esencial. Ya ustedes saben que nosotros necesitamos. El wound healing consiste en, miren, wound healing es esto, como habíamos hablado. Tú tienes una herida, algo, tú quitas lo que tengas que quitar de ahí, bacteria muerta, lo que sea, célula muerta, material extraño y posteriormente pegar. Ahora, ¿cómo usted pega? Con colágeno. Entonces, si vamos a necesitar colágeno para esto, ¿qué cofactor vamos a necesitar en la dieta? Vitamina C. Vitamina C. Para hidrolizar la colágeno. Vitamina C. Pero ustedes no pueden sorprender porque a todo paciente que va para cirugía le pongan vitamina C postquirúrgico. ¿Por qué? Porque si usted abrió, eso se va a cerrar. Si se va a cerrar, va a ser con colágeno. Y si usted sabe que se va a cerrar con colágeno, tiene que suministrar vitamina C. No porque eso vaya a acelerar el proceso, sino para asegurarse de que si se necesita que esté. ¿Cuál es el detalle que tienen que tener con el colágeno? Miren acá. Ups. Vamos a ponerlo así. Aquí ya sabemos que nosotros vamos a cerrar con colágeno. El colágeno que encontramos en el proceso de cierre es de dos tipos. Tipo 3 y tipo 1. El primero que sale o el primero que rellena aquí es el tipo 3. Posteriormente, ya cuando se consolida el proceso, parte del 3 es reemplazado con el 1.
El 1 tiene la característica de que es fuerte. Por eso nosotros lo vemos en hueso. Núcleo pulposo vertebral, estructuras fuertes. El 3, ¿dónde es que lo vemos? Vasos. Normalmente. Vascular. En útero. Tejido Vascular. vascular. Es fácil para formar mallas. Entonces, 3. El colágeno inicial posteriormente se reemplaza con tipo 1, que es fuerte para mantener ese tejido unido. ¿Qué otro cofactor nosotros necesitábamos en la síntesis en la producción de colágeno general? Cobre. 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 Cobre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la enfermedad de Menkes? Que era problema con la absorción de cobre. Y habíamos dicho de que el cobre era un cofactor ¿para quién? Lisiloxidasa, que era la que se encargaba de hacer los bridges que iban a permitir el crosslinking de las triples hélices. Esa es la enzima que está Bueno. deficiente en esa enfermedad. En enfermedad de Menkes, sí. O Kinky Hair Syndrome. Eso es importantísimo. Ojo, el primer esbozo que se forma con colágeno tipo 3 es, como le dije, se forman mallas para cubrir todo lo que haya que reparar. Posteriormente, parte de ese tejido se elimina, se moldea a través de unas enzimas que naturalmente se llaman como colagenasas. Porque usted está formando aquí un colón con colágeno. ¿Cómo usted elimina el excedente? Colagenasas. Colagenasa es importante porque necesita zinc, ¿verdad? Ya ustedes saben por qué. ¿Cuáles eran las características de deficiencia de zinc? Una, no los delay in healing, natural, ajá, ¿y qué más? Disgeusia, anosmia, ¿qué más? Acrodermatitis. Acrodermatitis enteropática. ¿Qué más? Infertilidad. Entonces, ¿por qué mencionamos zinc? Para que no se lo olvide por acá. Esa es la causa por el cual la deficiencia de zinc causa delay wound healing. Porque zinc es necesario para colagenasa, para moldear ese esbozo de colágeno tipo 3 y posteriormente reemplazarlo con colágeno tipo 1. Si no hay zinc, pues no podemos adecuadamente hacer la sustitución. Importantísimo. ¿Estamos claros por aquí? Y ya también entendemos por qué deficiencia de vitamina C, deficiencia de zinc, deficiencia de cobre causan delay wound healing. Porque es que participan directamente, activamente en el proceso. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Miren esta palabra que está aquí. Remodeling. Cada vez que nosotros hablemos de remodeling de cualquier órgano, no necesariamente nos vamos a referir a deposición de colágeno. Podemos referirnos perfectamente a cambiar la estructura del órgano. Remodeling lo vamos a ver mucho en cardiovascular. El corazón tiene una capacidad asombrosa de adaptarse y dependiendo de la patología de base, vamos a ver muchas adaptaciones. Y cada vez que veamos remodeling en corazón, tenemos que pensar en esto. Para que cuando hablemos de, por ejemplo, en CHF, Congestive Heart Failure, las drogas que hay que dar porque sí, porque tú la tienes, ya hay que dártela. Las drogas que se utilizan de primera línea para esa patología, lo que previenen es el remodeling cardíaco. Y hay que darla porque hay que darla. Beta bloqueadores, ACE, espirulolactona. Esas tres. Clásica. Cada vez que usted ve un paciente con CHF, tiene que traerle eso en la cara. Para disminuir la progresión de remodeling.
Entonces, remodeling es esto. Miren, de esto nosotros ya también hablamos bastante. Yo le busqué la imagen, se la enseñé cuando hablamos de tuberculosis. ¿Qué me interesa que sepan de, aparte de lo que hemos hablado de granuloma? La disposición. ¿Recuerdan que mencionamos las células gigantes de Langerhans? Que le busqué la imagen y le dije, miren, son un reguero de macrófagos que se unen. Que le dije, miren, esa célula es casi única. La única otra célula que hace eso en el cuerpo, ¿cuál es? Que se fusiona y forma célula multinucleada. ¿Quién se acuerda cuál era la otra? Osteoclastos, los osteoclastos. Que lo vamos a ver en hueso, en detalle, no se preocupen. Ahí en las bahías de Howship. Vamos para allá. ¿Qué me interesa que ustedes vean acá? En la periferia de los granulomas, nosotros vamos a encontrar linfocitos. Miren, esto es fibroblasto, 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 fibroblasto. Hay un cap fibroso externo en el granuloma. Hay un centro necrótico. Y la disposición celular es macrófago, célula gigante. Vamos a hablar también de los macrófagos epiteloides. Y en la periferia, linfocitos. ¿Por qué necesitamos linfocitos en un granuloma? Recuerden que los linfocitos son los que se encargan de mantener a los macrófagos ahí, secretando interferón gamma. Esos son esenciales. Recuerden que los granulomas se dividen en dos grupos. En caseoso y no caseoso. No. Caseoso y no caseoso. Caseoso regularmente tienen que pensar en cuáles tres patologías. Tuberculosis, Crohn, lepra y histoplasma. Crohn. Ah, pensaba que era histoplasma. No, sí. Ahora, en general, ¿cómo yo lo divido? Más fácil. Caseoso, piensen en infección. No caseoso, piensen en Autoinmune. autoinmune o inflamaciones sistémicas. Sencillamente como eso. Clásico, no caseoso, sarcoidosis. Sarcoidosis. Que la vamos a ver. Clásica. ¿Qué me interesa que vean acá? Fíjense. Interferón gamma mantiene este proceso a través de la estimulación de los macrófagos. Ahora, el macrófago mantiene el granuloma a través de Factor de necrosis tumoral. ¿Por qué eso es importante? Naturalmente, si nosotros necesitamos factor de necrosis tumoral para mantener los granulomas, pues entonces cuando utilicemos anti-TNF estamos en riesgo de reactivación de patologías contenidas en granuloma, principalmente tuberculosis. Por eso, cada vez que usted a un paciente le va a dar TNF inhibitors, tiene que testear para tuberculosis. Ey, Hay que tenerlo eso, porque tiene que hacerlo. Concha. Tiene que Claro, hacerlo. porque se reactiva, esos granulomas se reactivan. ¿Tú te acuerdas cuál era el fármaco que tú decías que utilizaba tu abuelo? Creo que fue que mencionaste. Mi papá, Adalimumab. exacto. Adalimumab es un TNF inhibitor. Ajá, sí. Por ende, a él le tuvieron que haber, aunque él no lo sepa, no se da cuenta, tiene que haberlo testeado para tuberculosis. Sí, siempre han hecho muchísimo análisis, se lo siguen haciendo cada 15 días. Hay que seguir haciéndolo porque tú estás inhibiendo la capacidad de formación granuloma. Exactamente. Más adelante vamos a ver otro, Adalimumab, Etanercept, Infliximab. Más fármacos, pero van toditos por ahí. Son inhibidores de esto. Son inmunosupresores, por ende, mejoran las enfermedades autoinmunitarias, pero te embroman naturalmente la capacidad de protección frente a este tipo de patologías infecciosas. Ya lo sabes. Y eso es de por vida, Jordan. O sea, yo me imagino que él va a tener que usar eso de por vida. Bueno,
eso realmente, mira, las enfermedades reumatológicas son un lío. ¿Por qué? Porque cuando tú alcanzas, vamos a decir, remisión con algún fármaco, tú lo que tienes que hacer es el outweigh de riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. So, es sencillo como eso. Si tú duras, por ejemplo, remisión muchísimo tiempo y tú no tienes un flare o algo así, o los factores o los efectos adversos te están comiendo, pues tú entonces piensas en bajar y da un try a la vez. Ahora, el que tiene su enfermedad reumatológica por abajo, puede ser que tú lo puedas quitar, pero eventualmente vuelve para atrás, porque eso no se cura. Exacto, es difícil. Y mira que él está como que no tiene nada. Y ese fármaco, gracias a Dios, no le ha dado ningún efecto secundario, pero ya tú sabes, desde que no lo tiene. Sí, para atrás, porque así, eso es lo que hay que cuidarlo mucho, y ya, sencillamente como eso. Considerarlo una especie de inmunosuprimido. Quimioterapia, como digo yo. Sí, en pocas palabras. Ya de esto nosotros hemos hablado, de las que no, pues la vamos a hablar. Talcosis, nunca me acostumbro a eso. Miren, cuando nosotros terminamos un proceso, eso nosotros lo vimos en remodeling hace un momento. Cuando nosotros terminamos un proceso inflamatorio, lo que viene es, o sea, inflamatorio estamos hablando de, independientemente sea traumático o no, como hemos hablado, inflamación destruye todo lo que está alrededor. Llámese bacteria, llámese hongo, llámese tejido propio. Por ende, si usted se lleva tejido propio, después que usted resuelve el problema, tiene que reparar. Y ya nosotros vimos que parte de la reparación es remodeling. Remodeling te da igual scar regularmente. ¿Qué tienen que saber? Los scars se dividen en dos tipos. Se dividen en hipertróficas y queloides. ¿Cómo usted diferencia una de otro? No todos los queloides van a ser así de exagerados. El criterio es el siguiente. Por ejemplo, la herida primaria aquí fue así. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo acá? Que el scar no se sale. Puede pasar como... Miren, esta es la piel, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Esta es la piel, ¿verdad? El scar puede formarte un bump, como ustedes ven aquí. Pero el bump no se sale de donde estaba la herida inicialmente. El bump se queda en la misma área donde se formó la herida. No se sale. Cuando se sale, eso es un queloide. Por ejemplo, si esto de aquí, ustedes ponen que esto se sale así, ya es un queloide. Porque se salió del contorno de la herida. Sencillamente como eso. ¿Qué tienen que saber? Regularmente esto tiene un componente genético y se asocia a personas de tez negra. Sencillo como eso. Tratamiento regularmente quirúrgico, que es quitarlo y esperar a Dios que no vuelva a salir, o que el que salga sea más chiquito. ¿Qué es lo más importante de acá? Ustedes saben que es lo que le van a preguntar. ¿Cuál es el componente? ¿Qué más abunda? Aquí colágeno tipo 3 y aquí regularmente de los dos. Pero si le preguntan uno específico, se van por el 1. Nuevamente, aquí están los dos tipos de colágeno, pero el más característico es el 1, porque regularmente aquí tú lo único que tienes 3. Importante. Miren esto. Eso es importante. Cuando usted repara un tejido, y eso lo vamos a ver en varios órganos, lo vamos a ver también en pulmonar con los fumadores. Luego de que hay daño en algún tejido y usted repara, nunca llega a ser como era antes, como dicen. Entonces, eso es importante. Porque le van a hacer preguntas de esa naturaleza. Que cuál es la diferencia de este tejido con este. Lo principal, fuerza tensil.
este tejido es más débil que el circundante, más fácil que ahí se abra otra herida. ¿Estamos claros? Neoplasia. Mira, vamos a hablar de cáncer. Mira, yo creo que mañana salimos de esto. ¿Sí? Creo que mañana salimos de esto. Nada, señores. Estamos saliendo patológica y ahí venimos a... Ay, qué rico. Fármaco. Sí, porque aquí te ponen una buena y una mala, una buena y una mala. Ya tú sabes. No, Ellos saben mucho. Es como un booster, como para mantener equilibrio. No, yo creo que a ustedes les va a gustar fármaco. Fármaco, tú la ves de lejos y parece una vaina maligna, pero en fármaco, lo bueno es fármaco es que como hay como mucho que hacer, y mucho entendimiento, como manejable. No, pues ustedes saben, metan mano. Entonces el lunes, fármaco. Yo creo que el viernes. Ay, Dios mío. Ya ustedes saben, se van ahí contentos. Regularmente, miren, uno se le va a la primera clase aquí, entendiendo estos plots. Pues como yo le dije, en el examen le exigen que usted sepa hacer los plots. No se lo ponen a dibujar naturalmente, pero le ponen las opciones con diferentes plots y usted tiene que elegir dependiendo de lo que le diga lo que hace el fármaco. Las afinidades. Ahí se mide afinidad, sí, se miden otras cosas. Pero sí, así que en caso de... miren, prepárense para esto el viernes. El viernes, como le dije, igual que hoy, tienen que tener su hojita. Yo voy a explicar. Y cada vez que hagamos una explicación de los diferentes mecanismos, yo le voy a pedir, bueno, pues entonces mira, si yo mezclo esto con esto, o esto con esto, ¿cómo sería el plot? Sencillo. Yolano, mira, esto está fuerte. Honestamente, yo estoy en micro todavía. Honestamente, de verdad. Yo estoy en micro, muchachos. Eso está bien. Yo creo que en micro va a haber que estar el curso entero y hasta que No, nos de tomen. verdad, de verdad. Esta mañana estaba de micro que estoy estudiando. Exacto. Exacto, coger una hora, yo cojo una hora de haciendo Anki para mí. Y lo que yo le dije, no me pueden volver loco, tienen que repasar lo anterior, pero no me pueden descuidar lo otro, como yo, por eso fue que le dije, saquen la ¿cómo se llama esto? Saquen la flashcard de Anki. Saquen la flashcard de Anki que sean de micro y dividan el tiempo, porque si se llevan de eso no van a acabar nunca y se me van a descuidar. Yo le dije, ustedes tienen que dividir su tiempo. Si usted tiene, por ejemplo, hoy 4 horas de estudio, coja una para micro y 3 para la otra cosa. O si tiene hoy, fue un día difícil, nada más puede estudiar 3 horas, ponga media hora de micro y después lo otro, porque si se llevan de micro, miren, se van a morir ahí. No, micro es demasiado. Ustedes van a haber cogido el examen y todavía van a estar jodiendo con micro. Es que micro hay mucho material. Yo creo que Hay sí. mucho material. Naturalmente. Entonces, sencillo como eso. Así que, nada, señores, metan mano así mismo para salir de esto mañana mismo y, bueno, y comenzar con